Elon Musk sorprende a todos al decir que podría comenzar la Tercera Guerra Mundial. La advertencia amenazante de Elon Musk de que en septiembre nos espera la Tercera Guerra Mundial. Estamos en la cúspide de la Tercera Guerra Mundial en 2022. Un ataque en el escenario mundial, debido a la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo advierte el elefante Musk a la humanidad? Vea nuestro video para saber más. Suscríbete al canal para no perderte noticias interesantes. La humanidad ve la guerra como una fuerza motriz. Sí, por supuesto, hablamos sobre el nivel de desarrollo de la tecnología. Recordemos, pero fue durante la Segunda Guerra Mundial que los principales países del mundo comenzaron a desarrollar activamente la aviación a reacción. Al mismo tiempo, la Guerra Fría ha presentado al mundo eventos como el primer lanzamiento de un hombre al espacio y el primer aterrizaje de un hombre en la Luna. Fue un gran salto adelante. Pero Elon Musk, el principal innovador de hoy, ve la confrontación en la arena geopolítica no como un incentivo para avanzar, sino como una amenaza para todo el mundo. Después de todo, siempre existe la posibilidad de que el enemigo pueda lanzar un misil nuclear. Pero según Elon Musk, las armas nucleares no son el principal enemigo. En su opinión, lo más peligroso para el clovechesco puede ser nada menos que la inteligencia artificial. En 2022, a menudo se habla de la Tercera Guerra Mundial. Esto se puede ver en los titulares de noticias y vídeos en YouTube. Ahora puedes escuchar muchas opiniones de expertos que predicen o declaran directamente sobre la Tercera Guerra Mundial en curso. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que comience en septiembre? Tal vez Elon Musk dijo eso antes del Día de la Inteligencia Artificial, que tendrá lugar en septiembre de este año. En este momento, el mundo no está tranquilo, ya que un evento global sigue a otro. Aquí COVID-19, que sacudió la economía y el conflicto de Rusia con Ucrania, que afectó a muchos países. En el curso del conflicto actual, las palabras terribles sobre la guerra nuclear se escuchan más de una vez. Así que todos temen las acciones de Vladimir Putin. Entonces, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cree que las sanciones impuestas son solo una alternativa a la guerra nuclear. Había dos opciones: comenzar una tercera guerra mundial, comenzar una guerra física con Rusia, o la opción número 2, hacer que un país que actúa tan en contra del derecho internacional pague el precio por hacerlo, dijo el presidente estadounidense. Por supuesto, algunas personas no están de acuerdo con esta opinión, porque esto puede afectarlos directamente. A su vez, el presidente ruso habla directamente sobre el hecho de que en caso de una amenaza para la seguridad, el país tomará las medidas más decisivas. Los altos funcionarios de los principales países de la OTAN permiten declaraciones agresivas contra nuestro país, por lo que ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que transfieran las fuerzas de disuasión del ejército ruso a un modo especial de servicio de combate, dijo el presidente ruso. Después de sus palabras, muchos líderes mundiales expresaron su descontento y condenaron esta declaración del presidente ruso. Esta fuerte declaración del líder ruso recibió una gran resonancia en el mundo, agravando el daño de la pandemia COVID-19, que ha golpeado duramente a la economía mundial. El conflicto ruso-ucraniano ha intensificado la desaceleración de la economía mundial, que está entrando en lo que podría ser un periodo prolongado de crecimiento débil y aumento de la inflación, según el último informe del Banco Mundial sobre perspectivas económicas globales. El aumento de muchos riesgos asociados con la estanflación y las consecuencias muy perjudiciales para un gran número de países. La economía mundial está demasiado entrelazada para echar a un país tan grande como Rusia. Se espera que el crecimiento económico mundial disminuya del 5,7% en 2021 al 2,9% en 2022, muy por debajo del 4,1% que se esperaba en enero. Se espera que fluctúe a este ritmo durante 2023 a 2024, ya que el conflicto en Ucrania socava la actividad, la inversión y el comercio en el corto plazo, la demanda retrasada se debilita y la flexibilización de la política fiscal y monetaria se detiene. Como resultado de los daños causados por la pandemia y los conflictos armados, el ingreso per cápita en los países en desarrollo será casi un 5% inferior este año que antes de esos acontecimientos. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, habla sobre lo que está sucediendo en Ucrania, la cuarentena en China, las interrupciones en las cadenas de suministro y el riesgo de estanflación están frenando el crecimiento económico y que para muchos países la recesión será difícil de evitar. Los mercados están mirando hacia el futuro, por lo que es urgente estimular la producción y evitar las restricciones comerciales. Se necesitan cambios en las políticas presupuestarias, monetarias, climáticas y de deuda para combatir el uso irracional del capital y la desigualdad. Volvamos a Elon Musk. Es una figura popular. Millones de personas lo siguen y escuchan atentamente de lo que está hablando. Entonces, los usuarios de Twitter afirman que Elon Musk publicó un mensaje cifrado en su cuenta de la red social, que contiene una alusión al inminente comienzo de la Tercera Guerra Mundial.
Tal vez el fundador de Tesla Motors y SpaceX publicó un extraño tuit que contenía una gran cita del popular libro documental de Barbara Tuchman en Occidente, August Ganz, sobre los preparativos de la Primera Guerra Mundial. La cita contiene el primer párrafo del libro completo. Los usuarios de Twitter afirman que Elon Musk publicó un mensaje encriptado en su cuenta de redes sociales que contiene una alusión al inminente comienzo de la Tercera Guerra Mundial, probablemente en 2022. Tan majestuoso fue el espectáculo en la mañana de mayo de 1910, cuando 9 monarcas viajaban juntos por el tren fúnebre del rey Eduardo VII de Inglaterra, que un zumbido de admiración se extendió por la multitud, silenciada en espera y vestida de luto. Las campanas de la torre del reloj del Parlamento se apagaron a las 9 de la mañana, cuando la comitiva abandonó el palacio. Sin embargo, las horas de la historia indicaban una puesta de sol y el sol del viejo mundo se hundía en un resplandor de esplendor que estaba a punto de desaparecer para siempre. Los fanáticos de Elon Musk sospecharon que había codificado en su tuit una advertencia sobre la próxima guerra en 2022 o algún otro cataclismo global. En su opinión, una cita del libro de Tuchman lo indica, e incluso una línea notable de Tolkien, quien se sabe que luchó en 1914 a 1916 en el frente occidental. Elon Musk teme la rebelión de la inteligencia artificial. En principio, el concepto mismo de IA es más bien un concepto filosófico. Nunca veremos titulares de alto perfil como inteligencia artificial inventada, la humanidad caminará hacia ella lenta pero confiadamente. Musk confía en que la IA es mucho más peligrosa que las armas nucleares. Creo que la amenaza más seria que enfrentaremos tarde o temprano como civilización es la inteligencia artificial. Musk habló por primera vez sobre la IA como una amenaza en 2014. Más tarde dijo que el principal peligro es que esta tecnología pertenece a grandes corporaciones. Y en 2020, nuevamente expresó sus preocupaciones sobre este tema en relación con los desarrollos de DeepMind, propiedad de Google. Dentro de 5 años, la IA superará a los humanos, dice Musk, y las consecuencias podrían ser las más desastrosas. Incluso la esencia misma de la inteligencia artificial que crean es la de destruir a todas las personas en todos los juegos. Es literalmente la trama de los juegos de guerra. La inteligencia artificial ahora representa una dirección prometedora a la que se dirigen muchas empresas. La inteligencia artificial es un campo de la ciencia que estudia el funcionamiento de los componentes de hardware y software, es decir, su comportamiento intelectual. En lugar de obtener información del usuario, tales máquinas se autoaprenden y se vuelven más inteligentes. Los escenarios apocalípticos, como la inteligencia artificial destruirá a la humanidad, no son infrecuentes. Pero el pronóstico de Elon Musk, fundador y CEO de SpaceX y Tesla, parece plausible. Musk admitió que el desarrollo de la inteligencia artificial, IA, lo asusta más. Estoy tratando con los desarrollos más avanzados en el campo de la IA y no me cansaré de pedir precaución, dijo el empresario. Pero la gente, hasta que ve que los robots asesinos caminan por la calle, no entienden cómo responder a la amenaza, les parece efímera. Musk está convencido de que la destrucción accidental de la civilización debido a la IA es un escenario completamente posible y el papel del Estado en su prevención es muy importante. Todo esto influye en la aproximación del conflicto mundial global, que en el futuro se llamará la Tercera Guerra Mundial. Por supuesto, hay pocas personas de los expertos militares que dudan de que solo los países con armas nucleares lucharán, y en este caso el daño será difícil de imaginar. Probablemente, la guerra tendrá un carácter diferente y la gente no luchará entre sí, sino con otra cosa. ¿Qué piensas sobre esto? Comparte tu opinión en los comentarios, estaremos muy interesados en leerlo. Además, asegúrese de suscribirse al canal, habilitar notificaciones, calificar este video y ver nuestros otros lanzamientos dedicados a temas similares.